Mi familia no me incluyó en sus vacaciones de fin de año, pero aún así, esperaban que cuidara a sus hijos mientras ellos festejaban el cumpleaños de mamá. Así que silencié mi teléfono, hice mi maleta y me fui de viaje por mi cuenta, mientras ellos se quedaron parados en la puerta de mi casa, con los niños en brazos. Me llamo Ashley, y a mis 32 años, he dedicado los últimos 10 a avanzar en mi carrera como gerente en Preston & Associates. Mientras mis hermanas menores, Sarah y Emma, estaban ocupadas formando sus familias, yo ascendía en la escala corporativa. No me malinterpreten, disfruto mucho mi trabajo, pero hay momentos en los que me pregunto si me he perdido algo importante. Sin marido, sin hijos, solo yo en mi oficina de la esquina con vistas a la ciudad. Era un martes por la mañana, típico cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sarah apareció en la pantalla y contesté mientras revisaba una pila de informes en mi escritorio. Hola, Ash. La alegre voz de Sarah llegó a través del altavoz. A sus 26 años, mi hermana menor siempre había sido la más animada. ¿Tienes un minuto? Claro, ¿qué pasa? Respondí, apartando unos papeles, escuchando, a medias mientras revisaba las cifras trimestrales. Bueno, sabes que mamá cumple 60 en 2 meses, ¿verdad? Hizo una pausa para causar impacto. Bueno, estamos planeando algo muy especial y necesitamos que todos contribuyan. Eso ciertamente llamó mi atención. Está bien. ¿De cuánto estamos hablando? Cuando Sarah mencionó la cantidad, casi me atraganto con el café. Era más de lo que había gastado en mis últimas vacaciones, que, ahora que lo pienso, fueron hace 3 años. Sé que es mucho, añadió Sarah rápidamente, pero es para mamá, ¿sabes? No, está bien, dije, ya abriendo mi aplicación bancaria. Lo transferiré ahora mismo. Genial. Ah, y una cosa más, dijo. Asegúrate de tomarte una semana libre del trabajo para la celebración. No planees nada más para ese tiempo, ¿de acuerdo? Las siguientes semanas pasaron volando en un torbellino de reuniones y plazos. De vez en cuando me preguntaba qué estarían planeando mis hermanas con todo ese dinero, pero cada vez que preguntaba, me daban respuestas vagas. Finalmente, el trabajo consumió mi atención y el cumpleaños de mamá pasó a un segundo plano. Luego vino la cena del sábado. Nos reunimos todos en casa de nuestros padres, mamá y papá, mis hermanas, la tía Susan y sus hijos, mis primos, Michael y Rachel. El caos familiar de una cena nos rodeaba, papá contando sus chistes habituales, mamá preocupándose por los platos de todos, la escena típica. Fue entonces cuando Sarah soltó la bomba. Bueno, dijo, moviendo casualmente los guisantes en su plato. Finalmente arreglamos todo para el cumpleaños de mamá. Vamos a pasar una semana en el Mountain Pine Resort. La mesa estalló en una charla emocionada. Mamá estaba radiante, papá ya hablaba de ir a las pistas y mis hermanas discutían qué pistas de esquí querían probar. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Pregunté, sintiéndome un poco excluida. Ni siquiera tengo un traje de esquí, y apenas hay tiempo para conseguir uno ahora. La mesa se quedó en silencio, demasiado silencio. Mamá se aclaró la garganta y sentí que se me caía el estómago incluso antes de que hablara. En realidad, cariño, dijo, usando ese tono que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir un favor que sabía que no podía rechazar. Esperábamos que pudieras hacernos a todos un gran favor y cuidar a los niños mientras estamos allí. Miré a mi familia, reunida alrededor de la mesa, esperando que alguien se riera, que dijera que todo era una broma. Pero el silencio se prolongó, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos contra los platos. ¿Quieres que cuide a los niños? Finalmente logré decir. ¿A los 5? Mi mente comenzó a contar automáticamente. El niño pequeño de Emma, Jason, la niña de Sarah, Lucy, los gemelos del primo Michael, Tom y Anna, y el hijo de Rachel, Pete. 5 niños menores de 7 años. Bueno, eres tan buena con ellos, dijo mamá, como si eso lo explicara todo. Aman a su tía Ashley. Volví a mirar la mesa, todavía esperando ver un indicio de humor en los ojos de alguien. No había ninguno, solo rostros expectantes esperando, mi habitual sí. Pero eso no es justo, me oí decir, mi voz sonando extraña incluso para mí. Yo también quiero celebrar con todos. Es el cumpleaños de mamá. Emma, mi hermana de 28 años, dejó el tenedor con un suspiro. Vamos, Ashley, te aburrirás allí de todos modos. Será ruidoso y estará lleno de gente. ¿Aburrida? Repetí.
¿Cómo sabrías si me aburriría? Bueno, continuó, intercambiando miradas con Sara. Eres genial con los niños, te adoran. Y seamos honestos, no es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Qué se supone que significa eso? Sara intervino, su voz con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Solo quiere decir que no tienes hijos ni marido de los que escapar. El resto de nosotros necesitamos este descanso. ¿Lo entiendes, verdad? Las judías verdes en mi plato se volvieron borrosas mientras parpadeaba para contener las lágrimas. No les daría la satisfacción de verme llorar. En cambio, empujé silenciosamente mi silla hacia atrás y me levanté. Ashley, la voz de 1910. Mamá tenía una nota de preocupación, pero no lo suficiente como para detenerme. Sin decir una palabra, agarré mi bolso del mostrador y me dirigí a la puerta. Nadie se movió para detenerme. Nadie me llamó. El único sonido que me siguió fue la voz de mamá que llegaba desde el comedor. No te preocupes, se ofenderá un poco al principio, pero entrará en razón. Siempre lo hace. Mientras caminaba hacia mi coche, sus voces se desvanecieron detrás de mí, ya hablando de pistas de esquí y equipo de invierno. El aire fresco de la noche en mi rostro me ayudó a aclarar mis ideas. 10 años poniendo a todos los demás primero, siendo la responsable, la confiable, y esto es lo que obtuve. A cambio. Lo peor ni siquiera fue la petición de cuidar niños. Fue la naturalidad con la que asumieron que estaría de acuerdo. La forma en que planearon todo esto sin mí, usando mi dinero, mi tiempo, mis días de vacaciones, sin siquiera preguntar. Como si yo fuera solo un recurso para ser utilizado, no un miembro de la familia para ser incluido. Pasé la mitad de la noche paseando por mi apartamento, reviviendo cada cena familiar, cada día festivo, cada momento en que dejé todo para ayudar a alguien más. Los recuerdos volvieron en tropel, cada uno adquiriendo un significado nuevo, y más oscuro a la luz de los acontecimientos de esta noche. Allí estaba yo a los 16 años, preparando la cena mientras mamá ayudaba a Emma con sus deberes. Yo a los 18, rechazando un viaje de vacaciones de primavera con amigos para cuidar a Sara, mientras nuestros padres se tomaban un fin de semana. A los 21, trabajando en 2 empleos durante la universidad para ayudar a pagar el vestido de fiesta de Emma. Las imágenes seguían llegando, año tras año, sacrificio tras sacrificio. Ashley, ¿puedes cuidar a Jason unas horas? La voz de Emma resonó en mi cabeza. Realmente necesito un descanso. Ashley, ¿te importaría llevar a los gemelos el fin de semana? La familiar petición de Michael se repetía como un disco. Rayado. Rachel está abrumada con Pete, y eres tan buena con los niños. Siempre había dicho que sí, siempre. Incluso cuando tenía reuniones importantes al día siguiente, incluso cuando estaba agotada por mi propia semana de trabajo. Me enorgullecía ser la confiable, la hermana responsable, la hija perfecta. Me dejé caer en mi sofá, el cuero fresco contra mi piel. Los álbumes de fotos en mi mesa de café llamaron mi atención. Vacaciones familiares en las que siempre era yo la que estaba detrás de la cámara. Reuniones festivas en las que siempre estaba en la cocina mientras todos los demás reían en la sala de estar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería? No es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Las palabras de Sara seguían resonando en mi cabeza, como si mi vida, mi carrera, mis elecciones fueran de alguna manera menos válidas porque no estaba casada y con hijos, como si todos mis sacrificios no significaran nada porque no encajaban en su definición de lo que importaba. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Di vueltas y vueltas, recordando cómo había trabajado durante la universidad con una beca, decidida a no agobiar económicamente a mis padres, cómo había comenzado mi carrera inmediatamente después de graduarme, ayudando a pagar los estudios de mis 2 hermanas. Todas esas noches hasta tarde en la oficina, ascendiendo en la escala corporativa, enviando parte de mi sueldo a casa para ayudar con los gastos familiares. Por la mañana, había tomado una decisión. No era una persona conflictiva, nunca lo había sido. Tenía que haber una manera de resolver esto pacíficamente, de hacerles entender sin causar una ruptura familiar. Así que hice lo que siempre había hecho cuando había un problema. Intenté solucionarlo. Esperé hasta una hora razonable el domingo por la mañana antes de coger el teléfono. Mamá respondió al tercer timbrazo. «Hola, mamá», dije, manteniendo la voz firme. He estado pensando en el viaje al resort. De hecho, tengo una solución.
Pagaré una niñera profesional para los 5 niños. De esa manera, todos podrán disfrutar de la celebración juntos. El silencio al otro lado de la línea. Se prolongó un momento. Demasiado. Eso no funcionará, Ashley, dijo finalmente mamá, con la voz tensa. No podemos confiar en una extraña con los niños. Están acostumbrados a ti. Mamá, yo también quiero ser parte de la celebración, traté de explicar. Quiero estar allí para tu cumpleaños. Podría encontrar una niñera muy buena, alguien con excelentes referencias. Sabes que no eres exactamente una mariposa social, me interrumpió, con la voz aguda. Probablemente te sentirías incómoda con todo el ruido y la actividad de todos modos. Los niños te mantendrán ocupada y disfrutas pasando tiempo con ellos. Es perfecto para todos. El clic de la llamada terminando resonó en mi oído antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el teléfono todavía pegado a la oreja, mientras las palabras de mi madre se hundían. Ni siquiera se había molestado en despedirse. Todavía estaba mirando mi teléfono, procesando la abrupta colgada de mi madre, cuando volvió a vibrar. El nombre de Sara apareció en la pantalla. ¿Cómo te atreves? Siseó antes de que pudiera siquiera decir hola. Mamá me acaba de contar tu pequeña sugerencia de contratar una niñera. ¿Estás tratando de arruinarlo todo? Me senté más erguida. El tono hostil de mi hermana me tomó por sorpresa. ¿Arruinarlo todo? Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Ya tenemos una solución. La voz de Sara se elevó. Todo está planeado. Ashley. Todo. Y ahora estás siendo completamente egoísta, tratando de cambiar todos nuestros arreglos en el último minuto. La acusación me golpeó como una bofetada. ¿Yo soy egoísta? Sí, lo eres. Hemos estado planeando esto durante semanas. Todos están emocionados. El resort está reservado. Las actividades están programadas. ¿Y ahora quieres poner un palo en la rueda porque no puedes hacer esta única cosa por la familia? Mi mano empezó a temblar. ¿Una cosa? ¿Hablas en serio? ¿Sabes qué? Si arruinas este viaje para todos, si estropeas la celebración del cumpleaños de mamá, no te molestes en hablarme de nuevo. Lo digo en serio, Ashley. La línea se cortó. Me quedé allí, atónita por la amenaza de mi hermana pequeña, cuando mi teléfono vibró con mensajes entrantes. Esta vez, de Emma. La familia necesita permanecer unida, decía su primer mensaje de texto. Todos nos ayudamos unos a otros. Apareció otro mensaje. ¿Recuerdas cuando regué tus flores el año pasado mientras estabas en esa conferencia? Y otro. Eres buena con los niños. Te aman. ¿Por qué no puedes simplemente olvidar el resentimiento y pensar en lo que es mejor para la familia? Mis dedos volaron sobre el teclado mientras respondía. Una familia de verdad no se aprovecha unos de otros. Una familia de verdad respeta los deseos de los demás e incluye a todos en sus planes. Una familia de verdad no manipula ni hace sentir culpable a los demás. Vi los 3 puntos aparecer y desaparecer varias veces, pero no llegó ninguna respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta. La forma en que habían pedido dinero sin explicar para qué era. La forma cuidadosa en que me dijeron que me tomara un tiempo libre del trabajo, sin mencionar el resort. La forma casual en que habían anunciado sus planes en la cena como si todo estuviera ya decidido. Lo habían planeado todo desde el principio. Mientras yo trabajaba hasta tarde, mientras cuidaba a sus hijos, mientras era la hija y hermana perfecta, ellas organizaban secretamente este viaje. Habían usado mi dinero, organizado mi horario y planeado dejarme 5 niños sin siquiera una conversación. Y ahora que no estaba siguiendo su guión, estaban intentando todas las tácticas de manipulación que se les ocurrían, culpa, amenazas, chantaje emocional, para obligarme a volver a la caja que habían creado para mí. Algo extraño. Sucede cuando finalmente ves a través de la niebla de la manipulación. De repente, todo se vuelve muy claro. Me sentí más ligera que en años. La culpa que me había estado agobiando fue reemplazada por otra cosa: determinación. Abrí mi portátil y empecé a buscar. En 1 hora había reservado un hotel frente a la playa en Florida. Nada demasiado lujoso, pero tenía un balcón con vistas al océano y estaba a poca distancia de todo lo que pudiera necesitar. Incluso me di el lujo de comprar un billete de avión en primera clase. Después de todo, tenía mucho dinero ya que no iba a esquiar.
Los siguientes días en el trabajo fueron sorprendentemente tranquilos. Mi familia había dejado de llamar y enviar mensajes de texto. Probablemente pensaron que estaba en casa preparándome para una semana de cuidado de niños, tal vez comprando bocadillos adicionales y planeando actividades. La idea me hizo sonreír mientras empacaba mi ropa de playa y mi nuevo traje de baño. ¿Tomando unas vacaciones tropicales en pleno invierno?, preguntó mi colega Janet cuando me vio consultando el pronóstico del tiempo de Florida. A veces, necesitas hacer algo inesperado, respondí, sorprendida de lo bien que se sentía decir esas palabras en voz alta. La mañana de mi vuelo, eché un último vistazo a mi apartamento. Lo había limpiado todo meticulosamente. Supongo que por costumbre. La nevera vacía, las ventanas bien cerradas. Todo en perfecto orden, como siempre. Excepto que esta vez, no estaría aquí para responder a ninguna llamada desesperada para cuidar niños. Cuando el avión despegó, apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolso. Sin redes sociales, sin correo electrónico, sin dramas familiares, solo yo, la playa y toda una semana de libertad. El aire de Florida me golpeó como un cálido abrazo cuando salí del aeropuerto. Las palmeras se mecían con la brisa y podía oler la sal del océano, incluso desde aquí. Mi habitación de hotel era incluso mejor que las fotos. El balcón ofrecía una vista perfecta del infinito horizonte azul y podía oír las olas rompiendo contra la orilla. Esa primera tarde, caminé descalza por la playa, dejando que la cálida arena se escurriera entre mis dedos. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo así? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí? Nadé en la piscina del hotel, leí un libro sin interrupciones y cené en un tranquilo restaurante junto a la playa donde nadie necesitaba que le cortara la comida o limpiara sus derrames. Vi la puesta de sol desde mi balcón, bebiendo una copa de vino, sin un solo pensamiento sobre las rutinas para dormir o los horarios matutinos. Mi última mañana en Florida, saboreé mis últimos momentos de paz. Sabía que tendría que volver, a encender mi teléfono eventualmente, enfrentar cualquier caos que hubiera dejado atrás. Pero no esperaba lo que encontré. Cuando mi teléfono finalmente se encendió, comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, correos de voz, llamadas perdidas, cientos de ellos. Las marcas de tiempo mostraban que comenzaron exactamente hace una semana, temprano en la mañana. Mis manos temblaron ligeramente mientras comenzaba a revisarlos. Los primeros mensajes eran de Sara. ¿Dónde estás? Estamos fuera de tu casa. Luego Emma. Ashley, abre la puerta. Los niños se están poniendo inquietos. Michael. Oye, trajimos a Tom y Anna como estaba planeado. ¿Estás en casa? Rachel. Ashley, ¿qué está pasando? Pete pregunta por su tía. Mientras leía los mensajes, podía imaginar la escena perfectamente. Mis hermanas y primos de pie frente a mi casa vacía con 5 niños confundidos, sus maletas listas para el resort, sus planes cuidadosamente trazados desmoronándose a su alrededor. El tono de los mensajes cambió rápidamente de la confusión al pánico. Ashley, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Coge el teléfono. ¿Qué se supone que debemos hacer con los niños? No puedes desaparecer así. Luego vino la ira. Los mensajes de Sara se volvieron desagradables. Bruja egoísta, ¿cómo pudiste hacernos esto? Emma no era mucho mejor. No puedo creer que seas tan inmadura. El cumpleaños de mamá está arruinado por tu culpa. Los mensajes de mi tía. Susan me hicieron estremecer. Nunca la había visto usar ese tipo de lenguaje antes. Pequeña ingrata, has arruinado todo. Estos niños contaban contigo. Los mensajes de mamá comenzaron más tarde en el día. Estoy tan decepcionada de ti, Ashley. Nunca pensé que serías tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, que rara vez enviaba mensajes de texto, había enviado solo 1. Tu madre está llorando. Espero que estés contenta contigo misma. Los correos de voz eran peores. Podía oír la ira, la decepción, las acusaciones en sus voces. De repente aparecieron mensajes de familiares lejanos, con los que no había hablado en meses, todos condenando mi comportamiento. Siempre has sido tan confiable. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Esos pobres niños. Has arruinado todo. Me senté allí en mi tranquila habitación de hotel, leyendo mensaje tras mensaje, enterándome exactamente de lo que mi familia pensaba de mí, cuando finalmente dejé de ser su solución conveniente. Las palabras que usaron, los nombres que me llamaron,
las suposiciones que hicieron sobre mi carácter. Era como conocer a una familia completamente nueva, una que se había estado escondiendo detrás de sonrisas falsas y peticiones casuales, de favores. Sin responder a ninguno de ellos, hice las maletas y me dirigí al aeropuerto. Era hora de volver a casa, pero no era la misma Ashley que se había ido hacía una semana. Esa Ashley podría haberse disculpado, podría haberse sentido culpable, podría haber intentado compensar a todos. Pero esa Ashley se había ido. Acababa de desempacar mi ropa de playa cuando oí unos fuertes golpes en la puerta principal. Antes de que pudiera llegar, oí una llave girando en la cerradura. La llave de emergencia que le había dado a mi madre hacía años, por si acaso. Irrumpieron como una tormenta furiosa. Mamá liderando la carga, Emma y Sara flanqueándola, todas ellas con la cara roja y los ojos desorbitados. La sensación de paz que había cultivado en Florida se evaporó instantáneamente. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, gritó Sara, dando un paso adelante. ¡Lo arruinaste todo! ¡Todo! Me mantuve firme, viéndolas desatar su furia en mi sala de estar. La misma sala de estar donde había cuidado a sus hijos innumerables veces, donde había cancelado mis propios planes para atender sus emergencias, donde siempre había sido la confiable. Mike y John se negaron a quedarse con los niños, escupió Emma, refiriéndose a sus maridos. Ambos de repente tenían asuntos importantes que atender, así que Sara tuvo que quedarse en casa con los 5 niños mientras íbamos al resort. Se perdió el cumpleaños de mamá por tu culpa. Todo el viaje se arruinó, añadió mamá, con la voz más alta. Nadie pudo disfrutar. Todo lo que hicimos fue hablar de cómo nos traicionaste, de cómo decepcionaste a todos. Tu padre ni siquiera pudo esquiar bien. Estaba tan molesto. Continuaron su diatriba, hablando unos sobre otros, cada uno tratando de superar a los demás. Al expresar su decepción e ira, cuanto más hablaban, más absurdo parecía todo, hasta que algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperaban. Empecé a reír. El sonido de mi risa atravesó sus acusaciones como un cuchillo. Se detuvieron a mitad de la frase, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mamá, con la cara más roja. ¿Qué podría ser gracioso en esta situación? Me sequé las lágrimas de risa de los ojos. ¿No ven lo ridículo que es esto? ¿Realmente no entienden lo absurdos que suenan todos ahora mismo? ¿Absurdos?, tartamudeó. Emma, ¿qué hay de absurdo en...? Planearon secretamente todo este viaje, interrumpí. Mi risa se desvaneció, pero mi voz era firme. Decidieron, sin preguntarme, que yo cuidaría a sus hijos. Tomaron mi dinero, me dijeron que me tomara un tiempo libre del trabajo, y luego simplemente asumieron que seguiría sus planes. Y ahora que todo se vino abajo por sus suposiciones, ¿están aquí llamándome la villana? Pero siempre has ayudado antes, dijo mamá, con la voz más baja ahora, confundida. Nunca has dicho que no. Y ese es exactamente el problema, interrumpí. Porque siempre ayudé, empezaron a aprovecharse de mí. Dejaron de verme como una hija o una hermana y empezaron a verme como una guardería gratuita. Dejaron de considerar mis sentimientos, mis planes, mi vida. Eso no es cierto, protestó Sara, pero su voz carecía de convicción. ¿En serio? Levanté una ceja. Entonces, ¿por qué no me incluyeron en la planificación? ¿Por qué no me preguntaron si quería ir al resort? ¿Por qué simplemente asumieron que estaría feliz de quedarme atrás con 5 niños mientras todos los demás celebraban? Observé sus rostros, esperando ver algún reconocimiento, alguna comprensión de cómo me habían tratado. En cambio, vi que sus expresiones se endurecían. «Estás siendo egoísta», dijo mamá, con la voz fría. «Arruinaste mi cumpleaños. Has herido a tus hermanas. Has decepcionado a los niños. No es así como te crié». Sentí que se rompía el último hilo de esperanza. «No, mamá. Ustedes son los egoístas. Toda esta situación es culpa suya, no mía». Mamá se irguió en toda su altura, con el rostro como una piedra. «Si así es como te sientes, entonces tal vez ya no tengo una hija llamada Ashley». «Si eso es lo que quieres, mamá», dije en voz baja, «que así sea». Han pasado 6 semanas desde esa confrontación final en mi sala de estar. 6 semanas de silencio, rotas solo por la punzada ocasional cuando uno de los miembros de mi familia,
Hace otra publicación apenas velada en las redes sociales. Algunas personas solo piensan en sí mismas, escribió mamá la semana pasada, seguida de una docena de comentarios comprensivos de familiares y amigos de la familia que solo conocen su versión de la historia. La familia siempre debe ser lo primero, publicó Sara ayer, con una foto de su hija. Tan bendecida de tener personas en mi vida que entienden lo que eso realmente significa. La última de Emma fue un largo párrafo sobre personas tóxicas que destruyen los lazos familiares con su egoísmo. No me etiquetó, por supuesto, pero todos sabían de quién estaba hablando. Hace unos meses, estas publicaciones me habrían devastado. Habría pasado horas elaborando respuestas en mi cabeza, perdiendo el sueño por sus palabras, preguntándome si tal vez tenían razón, pero ahora simplemente las paso de largo, a veces con una pequeña sonrisa por lo predecibles que se han vuelto. He cambiado mi rutina. En lugar de pasar mis fines de semana de guardia para llamadas de emergencia para cuidar niños, me uní a un club de lectura local. La primera reunión se sintió extraña, sentada en una cafetería un sábado por la mañana, sabiendo que mi teléfono no sonaría con una súplica desesperada de una de mis hermanas. La semana pasada, reservé otras vacaciones, un viaje a Europa en primavera. No tuve que consultar el horario de nadie ni asegurarme de que no entrara en conflicto con las necesidades de otra persona. Simplemente vi una buena oferta y la aproveché. A veces, en momentos de tranquilidad, pienso en mis sobrinas y sobrinos. Los extraño, pero no la forma en que fueron utilizados como armas en mi contra. Espero que algún día, cuando sean mayores, lo entiendan. Tal vez incluso reconozcan los mismos patrones en sus propias vidas y elijan de manera diferente. Todavía tengo la llave de emergencia que mamá usó ese último día. Probablemente debería devolverla por correo, pero algo me detiene cada vez que lo pienso. Tal vez una parte de mí espera que algún día entiendan, que vean cuán injustas fueron sus acciones y expectativas, cómo se aprovecharon de mi amor por ellos. Que se den cuenta de que la familia no significa sacrificarse para satisfacer las necesidades de todos los demás. Pero ya no estoy esperando ese día. No estoy poniendo mi vida en pausa, esperando su aprobación o comprensión. Por primera vez en mi vida me estoy poniendo a mí misma primero. Y se siente bien. Ayer, eliminé el chat grupal familiar de mi teléfono. No hice un anuncio al respecto ni intenté explicarme. Simplemente me eliminé silenciosamente de una obligación más, una fuente más de estrés. Algunos podrían llamar a esto egoísmo. Mi familia ciertamente lo hace. Pero he aprendido que hay una diferencia entre ser egoísta y tener respeto por uno mismo. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de las personas que no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes hacer por ellas.